Buenas tardes a todos. 48ª, hoy no querían decirlo, pero 48ª conferencia misionera, ¿verdad? Tenía 15 años en esa época y no era creyente. Y ahora ha pasado 48 años, así que una simple operación matemática ya saben la edad que tengo. 48 años. Pero sabe que tenía 15 años y por supuesto no sabía ni para qué vivía, ¿verdad? Cuando uno tiene esa edad, más o menos, tiene 13, 14, 15 años, mira la vida y, yo qué sé, calculas que la vida a los 22 años ya viviste todo lo que tenías que vivir. Uno tiene esa mentalidad, ¿verdad? Mira las cosas de esta forma. Sin embargo, pasó el tiempo y conocí al Señor y la vida cobró sentido. Supe por qué había nacido, para qué había nacido, qué es lo que Dios quería, qué es lo que Dios hacía y también para qué Dios quería que viviera. Y justamente yo quiero que nos preguntemos hoy, como un título, como dicen algunos, ¿para qué vives? ¿Para qué vivimos? O de otra forma, ¿para qué nos tiene Dios aquí? ¿Para qué te tiene Dios? A veces uno puede pensar de esta manera, ¿por qué Dios cuando nos salvó no nos llevó, verdad? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado? Nosotros tenemos cada día, los creyentes, los hijos de Dios, cada día en nuestra vida tenemos una lucha contra nosotros mismos para vivir como a Dios le agrada. En esa lucha muchas veces fracasamos. A veces podemos causar daño a gente que nos rodea y que amamos y de la cual queremos el bien. A veces podemos deshonrar el nombre de nuestro Salvador. Y uno dice, ¿por qué el Señor nos tiene aquí? Pero hermanos, Dios quiere tenernos aquí. Y vamos a leer el libro de Ageo, el capítulo 1. Ageo capítulo 1 dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en sus casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos, siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten en sus caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa y lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y yo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová Dios, y las palabras del profeta Ageo, como les había enviado Jehová Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo: yo estoy con ustedes, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué,
hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Habían pasado 70 años ya desde que el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. Dios había prometido que los iba a restaurar. Y ellos volvieron con la misión que Dios les había dado, reedificar su templo, edificar su templo. Su templo había sido destruido. El templo en aquella época era el lugar donde Dios se manifestaba, ¿verdad? Donde mucha gente de otros pueblos iba a conocer al único Dios, al Dios del pueblo de Israel. Eso estaba todo en ruinas. Y Dios, cumpliendo sus promesas, 70 años después de la cautividad a Babilonia, comenzó a hacer retornar a su pueblo, pero con una función, con una misión, que edificaran el templo de Dios. Y allí estaban. Encontraron muchos contratiempos, mucha oposición. Tenían el favor del rey, pero había mucha oposición y mucha conspiración. Había peligros. Ellos miraban alrededor y volvieron a ruinas de lo que había sido la ciudad de Jerusalén. Miraban dónde estaba el templo y eran ruinas de lo que había sido un hermoso templo que seguramente sus padres a la mayoría les contaban lo lujoso y lo maravilloso que era. Miraban alrededor y veían gente pagana que no temía el Dios verdadero. Y se detuvieron. Dios los llevó con una misión y se detuvieron. Tuvieron temor. Esto está narrado, si ustedes miran el libro de Esdras, que es el contexto histórico del libro de Ageo, lo van a encontrar. Y Dios les habla. Bueno, se detuvieron y ¿qué se dedicaron a hacer? A construir sus propias casas. Y ustedes imagínense los carpinteros, porque es básicamente lo que se habla acá, hacían casas hermosas con molduras, con ese estilo árabe, ¿verdad? Y muy lindas sus casas, trabajaban, usaban sus herramientas para trabajar en su casa. Y la casa de Dios había dejado de hacerse. Y Dios le habla al pueblo. Es interesante, ¿saben? Ageo es un profeta exitoso. Dios le habló 3 mensajes al pueblo a través de Ageo y el pueblo obedeció a los 3 mensajes. Porque este pueblo que había vuelto, aunque a veces fallaba, era un pueblo que había vuelto realmente arrepentido, que volvía para restaurar a la nación. Dios le habla, le dice, pero es tiempo de que ustedes se ocupen de ustedes mismos. No es tiempo de que se ocupen de ustedes mismos. No los traje aquí para que ustedes se ocupen de sus casas. No están en esta tierra, no vinieron desde allá, desde Babilonia, a esta tierra para ocuparse de sí mismos. Vinieron para ocuparse de mi obra. Y yo estoy con ustedes en eso, le dice. Yo estoy con ustedes. Termina diciendo al final el capítulo 1. Y uno puede imaginarse lo que pasó, porque dice que volvieron a la obra. Entonces, los carpinteros agarraron la garlopa, el cepillo, el martillo, el serrucho. Estaban haciendo algo y dijeron, vieja, no, esto lo dejamos inconcluso. Este es el tiempo que tenemos, las herramientas que tenemos, la capacitación que tenemos para ejecutar la obra. Ahora no la vamos a dedicar a nuestra casa. La vamos a dedicar a construir la casa de Dios. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Bendita sea de luz. Y uno pasa mucho tiempo y llega hasta nuestro tiempo. Y escucha esta profecía de Ageo, que es, como dice
el Nuevo Testamento romano, ¿verdad? Que son palabras para nuestra edificación, lo que ellos son ejemplo para nosotros, inspiración para nosotros. Y uno se pregunta, ¿y nosotros en este tiempo y en este lugar, en el lugar que Dios te ha puesto, donde tú vives, para qué estás? ¿Para qué te tiene Dios en este mundo? En forma medio chistosa podría decir, como decía el periodista deportivo, ¿para qué te traje? ¿Verdad? Dios podía preguntarte, ¿para qué te traje? ¿Para qué te tengo a ti? Puede preguntarnos, tiene la autoridad de preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿para qué nos tiene en este mundo? ¿Para qué transitamos por este mundo tan amargo? Es un mundo amargo. Es un mundo triste, es un mundo difícil, pero ¿para qué nos tiene Dios? Y a veces, algunos de nosotros, esto como decía Enrique Vázquez, para uno, no para los demás, se mira a sí mismo y ve que está cepillando, está usando el serrucho, está artesonando su casa. Y la casa de Dios permanece desierta y sin construir. Muchos están construyendo. En muchas etapas de tu vida, tal vez estás construyendo. Pero ¿sabe qué? Que uno muchas veces, en distintas situaciones, tiene que preguntarse, ¿para qué vivo yo? ¿Cuál es el propósito de mi vida en esta tierra? ¿Para qué me tiene Dios aquí? Me levanto, transito el día, me esfuerzo, me canso. ¿Para qué hago cada una de las cosas que hago? Y la respuesta, ustedes la saben. Nosotros estamos para colaborar unos con otros en la edificación de la Iglesia de Dios en este lugar en el cual Dios nos ha puesto. Y desde este lugar en el cual Dios nos ha puesto, muchas veces proyectándonos a otros lugares. No estamos para otra cosa. No hay otra cosa. Dios nos tiene en este mundo para que seamos sus colaboradores. En la conferencia de jóvenes escuchábamos el testimonio de un hermano que muchos lo conocen, pero que no se dio su nombre porque vive en un lugar donde es delito ser creyente. ¿Se acuerdan? Torturado, perseguido. Que se reúnen, dice que la hora de reunión es de 0 a 6 de la mañana, el único horario en el que pueden juntarse, tal vez con un poco menos de peligro. Y ese hermano, si ustedes le preguntan, ¿pero para qué estás tú en este país? Él le va a decir esto que estamos hablando, para edificar la iglesia de Cristo, para que muchas personas, muchos de mis paisanos, conozcan a Dios como yo lo conocí y sean salvos. ¿Y vale la pena? Sí, vale la pena. Vale la pena. Dios te tiene me tiene, va a decir Él, en este mundo para eso. ¿Me explico? ¿Para qué vives? Yo te puedo decir, Dios quiere que nosotros nos capacitemos, ¿saben? Esto es muy importante. Dios quiere que tú te capacites. Que no seas un displicente. Si eres joven, que te capacites. Y si eres veterano también, que te capacites. En todo lo que te puedas capacitar. Capacítate en todo lo que te puedas capacitar. Básicamente, y primeramente en la palabra de Dios y conocimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios por el Instituto Bíblico Berea. Gloria a Dios por eso. Y por las herramientas que la Iglesia tiene para que una persona se capacite en conocer más a Dios. Pero también capacítate en otras cosas.
Ahora, si sos estudiante te puedo preguntar, ¿para qué te matas estudiando? Porque para llegar a un objetivo en una carrera hay que matarse estudiando, ¿sabes? ¿No? Cuando uno ingresa en la facultad se da cuenta que para estudiar y recibirse hay que matarse. Que las horas del día nunca son suficientes. Te pregunto, ¿para qué estudias? ¿Para ti mismo? ¿O eso que estudias lo consagras a Dios? Dios no necesita nada nuestro para hacer la obra. Escuchen bien lo que digo. Pero usa todo lo que tienes para su obra. Dios no necesita nada nuestro para su obra. No lo precisa en realidad. Pero usa todo lo que tú tienes para su obra. Entonces, cuando tú estudies, hazlo para Él. Cada hora, dile que esto que estoy haciendo sea para tu gloria, Señor, sea para dártelo a ti, no para mi satisfacción personal. Cuando yo estudiaba hace ya muchísimos años, me venían estas ideas a la cabeza. Pero si el Señor va a venir, ¿para qué estudio? Porque el estudiante sabe de que entre examen y examen, entre prueba y prueba, a veces es tan árido el tiempo, ¿verdad? Cada uno con lo que esté haciendo, estudiando, lo va a saber. Uno dice, ¿para qué lo hago? ¿Lo haces para Dios? Alguien me dijo, ¿sabes qué? Lo importante es que entre examen y examen, entre prueba y prueba, entre semestre y semestre, estés en comunión con Dios. Estés cerca de Dios. Embuido en eso, pero para la gloria de Dios. ¿Pero para quién estudias? Es lo mismo que decirle a aquellos hebreos, a aquellos israelitas en el tiempo de Esdras y de Ageo. ¿Para quién son carpinteros ustedes? ¿Para quiénes aprendieron el oficio? ¿Para quién trabajan? ¿A quién dedican las horas del día? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Verdad? Estamos para construir juntos la obra de Dios, de acuerdo a los dones y talentos que Dios nos ha dado, para hacerlo juntos. Es una obra que no se puede hacer en forma individual. Como se ha dicho, lo hacemos juntos, unos con otros. Nos precisamos los unos a los otros. Los otros me precisan a mí y todos te precisan a ti. Y todos nos precisamos para construir la obra de Dios. Para eso estamos en este mundo. Somos distintos. Dios nos ha dado distintos dones, pero estamos en esta tierra para construir la obra de Dios. ¿Para quién guardas dinero? Práctico hay que ser, ¿saben? Cuando inviertes el fruto de tu trabajo, pues saben que como alguien dijo, las cosas se compran con tiempo de vida, ¿verdad? Porque el trabajo es lo que nos da el dinero y es tiempo. Entonces te pregunto, ¿para quién trabajas? El fruto de tu trabajo, ¿cómo lo administras? Yo no le meto la mano en el bolsillo a nadie, ni juzgo a nadie, por favor. Pero quiero decirte, todo lo que somos y tenemos es de Dios. En este año me ha tocado ir varios entierros. No se lleva nada el que se va, ¿saben? Entierro de creyentes y entierro de inconversos. Nada se lleva. Como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo te vas si el Señor no lleva a su iglesia antes. Nada de lo que tienes es tuyo. Entonces, todo eso que Dios nos presta, que nos da para ministrar, ¿cómo lo usamos? ¿Sabes qué? Que si tú tienes que responderte esta pregunta, ¿para qué vives? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? De esas respuestas depende lo que tú hagas con todo lo demás. Con todo lo demás.
La gente alrededor nos precisa, ¿verdad? Ustedes saben que Uruguay es un país donde hay mucha depresión y cuánta gente a nuestro alrededor se quita la vida. Eso sí que es una pandemia en nuestro país. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor se quita la vida? La otra vez, una persona que trabaja en salud pública en Rocha, en la parte de salud mental, me decía un porcentaje, ahora no lo recuerdo, pero de miles de personas en una ciudad de 25.000 habitantes como Rocha que van a buscar remedios, que están con psicofármacos. Esa es la sociedad en que vivimos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que está enferma, el pecado la ha destruido. A veces, y voy a repetir un concepto que hace pocos días dije, a veces los políticos se echan las culpas unos a los otros de la violencia, de la injusticia que hay a nuestro alrededor. Pero no nos damos cuenta, nosotros los creyentes, que esta sociedad es el fruto de la forma de vivir que tiene la gente. Si la mayor parte de los niños no saben ni quién es su padre o no viven con su padre, si no tienen la imagen de lo que es una familia como Dios quiere, y por supuesto ni saben quién es Dios, si las personas no tienen una identidad definida, no saben ni quiénes son, ¿qué sociedad vamos a construir? Esta es una sociedad destruida por el pecado. Nosotros, ¿saben qué? Que nosotros no la vamos a cambiar, porque yo creo lo que dice la Biblia, que las cosas en este sentido van a ir de mal en peor. Pero sí nosotros podemos alcanzar a muchas de las personas que están a nuestro alrededor con el Evangelio de Cristo. Porque Dios te alcanzó a ti. ¿Y sabes cómo te alcanzó? Te alcanzó por los viejos. Los jóvenes tienen que darle gracias a Dios por los viejos. Y los viejos tenemos que darle gracias por aquellos viejos a Dios. Porque gracias a ellos nosotros conocimos a Jesucristo el Salvador. Y pienso en misioneros veteranos, y ya que lo nombraron, en Humberto Correa, ¿verdad? Un rochense de la ciudad de Lascano. Él consagró su vida a Dios. Dio todos los años de su vida desde que salió de misionero para Dios. ¿Ustedes creen que hizo mal? ¿Ustedes creen que él perdió? Es desconocido para el mundo, pero conocido para Dios. Y mucha gente ha conocido el Evangelio en distintos lugares a través de su trabajo. Gracias por los viejos. Miremos los que son para ustedes todavía el techo, porque ustedes un día van a ser el techo. Y algunos de nosotros somos el techo, ¿verdad? Porque el techo se vuela, ¿vieron? Eso me decía uno la otra vez. Antes miramos para arriba y siempre había algunos que pensábamos que se iban antes, pero ahora nos toca a nosotros. Y así, ahora ya nos está tocando a nosotros sacar el boleto, ¿verdad? Como decía la canción de Sui Generis, una canción vieja, decía, agárrate del pasamano porque muchos veteranos la que se quisieron agarrar pero se fueron igual. Sí, hermano, a todos los que están mirando, si hay una cosa que tenemos cierta, es que si el Señor no viene a buscarte te vas a morir. ¿De qué? No sé. Dios sabe. Cuídate lo máximo posible para vivir una buena calidad de vida. Pero te vas a morir si el Señor no viene. Un día tu corazón va a fallar. Ya no vas a estar más en este mundo. Pero la cosa es, ¿para quién estás viviendo y cómo estás viviendo? Otro concepto. Servir a Dios tiene un costo. Tiene costo. ¿Verdad? Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero, su cruz y sígame. El que no es capaz, el que no me ama a mí más que a las personas y a las cosas, no puede ser mi discípulo. Qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Jesús, ¿se acuerdan? Jesús dijo eso.
Y yo te pregunto, ¿te das cuenta que tiene un costo servir a Dios? Tuvimos 2 misioneros predicando. Ellos dejaron todo para servir al Señor. 3 misioneros, perdón, pensando también en Humberto. ¿Ustedes creen que se equivocaron? No se equivocaron. Entendieron que Dios los llamaba para que dejaran sus proyectos personales, sus metas, y se involucraran en una misión que involucra a toda su familia. Y su familia es bendita, porque es bendito el que sirva a Dios. Voy a volver sobre este tema, pero quiero decirte una cosa. Si tú quieres ser útil en la obra de Dios, vas a tener que renunciar a muchas cosas. Dios te va a ir guiando. A veces sería bueno hasta que compartiéramos estas cosas y dijéramos unos a otros, pensáramos en las cosas que tuvimos que renunciar. El que quiera servir a Dios, no solo que va a recibir persecución, que va a sufrir persecución, como dice Pablo, sino que además el que quiera servir a Dios, el que quiera vivir piadosamente, va a padecer persecución. El que quiera servir a Dios va a tener que renunciar. Tú sabes a qué has renunciado. A cosas legítimas, estoy hablando de cosas legítimas. A veces en la carrera profesional, a veces en lo académico. Dios no dice que no triunfes, que no salgas adelante, pero llegan momentos en que Dios te va a pedir que le sirvas de tal manera que hay cosas tuyas que tienes que negarte. ¿Me explico? Hay comodidades que tienes que muchas veces te vas a tener que negar. Para mí, este trabajo que hace Alejandro Huerta con la carpa del encuentro es maravilloso. En muchos sentidos, primero porque se evangeliza en el país, porque se ayuda a las iglesias, pero también por lo que el efecto que produce en muchos jóvenes. Cuando uno sabe de jóvenes que dedican su licencia, que sacan licencia para servir a Dios, evangelizando y sirviendo en las iglesias del Uruguay, uno dice, qué ejemplo. Eso es lo que Dios quiere, pero hay un costo. No puedes estar en ese tiempo en 2 lugares. Los días de licencia no los puedes dedicar a 2 cosas distintas. ¿Me explico? No digo que no tenga licencia, pero pongo como ejemplo eso. Y tú puedes poner muchos ejemplos. Tú no puedes, si tienes $10, si los gastas en una cosa, no los puedes gastar en otra. La viuda puso su dinero en el alfolí y ya no lo tuvo más. Y Dios espera de nosotros ese espíritu, esa gracia, ese corazón abierto para que consagremos lo que somos y lo que tenemos a la edificación de su iglesia, porque eso es lo que Dios está haciendo en este mundo. Hasta las cosas por las cuales oramos dicen en qué estamos pensando. Dios está pensando en las personas que nos rodean. Dios está pensando en la gente que nos rodea, que quiere que se convierta. Y como decía hoy Ken, la Biblia enseña a orar por la salvación de los hombres. ¿Por qué oras? Aquello que pesa en tu corazón, eso es lo que tú le llevas a Dios. Ahora, ¿saben qué sigue diciendo aquí Ageo capítulo 2?
versículo 1 dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? Pero ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Es interesante lo que pasó. Porque claro, cuando fueron a echar el cimiento, está en Esdras, ¿verdad? Cuando echaron el cimiento, algunos, los jóvenes, cantaban, lloraban de alegría. Pero los viejos lloraban de tristeza y se lamentaban. Y se confundían los dos llantos. Porque claro, los viejos decían, esto que vamos a hacer no tiene nada que ver con lo que Dios, con el templo de Salomón. Es muy poquito, este templo es un templo humilde. ¿No? Esto vamos a construir. Y Dios les habla. Y uno puede decir que ellos entendieron. El templo de Salomón, antes de ser destruido por los babilonios, había perdido una cosa muy importante, era la presencia de Dios. Porque por el pecado del pueblo, la gloria de Dios se había ido de aquel templo. Y eran solo formas, solo paredes que ya Dios no quería. Y por eso entregó en mano de los enemigos. Pero este templo que estaban haciendo, este templo, era el templo que Dios quería que hicieran. Era más humilde, más chico, pero era el templo en el que Dios se iba a manifestar, era el templo que Dios quería que construyeran. Y Dios estaba con ellos. Entonces, uno bien trae eso a nosotros, a nuestro siglo XXI, año 2020, y dice así. A veces nos parece que la obra es demasiado lenta, demasiado difícil. Que en Uruguay que se plante un testimonio demora tanto, ¿verdad? Pasa, ustedes pregunten a los hermanos de San Carlos, de Chuy, de otros lugares, que empezaron de cero, y les van a contar lo difícil que somos. Y uno dice, sí, vale la pena el esfuerzo, y cualquier obra que se esté haciendo, cualquier persona que esté dedicando su tiempo a la obra de Dios, se da cuenta que es difícil, que hay contratiempos. Hace un tiempo estuvimos en un aniversario de los Hermanos Libres en Buenos Aires. Entonces, la gente de distintos países del mundo, de América, perdón, hablo de la obra de habla hispana, no sé bien cómo, el nombre exacto no me acuerdo cómo era. Entonces, la gente de los distintos países presentaba cómo había empezado la obra y cómo se desarrollaba. Entonces, los uruguayos escuchábamos y decíamos, pero nosotros somos lo maduro, lo más difícil está acá. Por ejemplo, los bolivianos, que uno los mira y dice, estos indiecitos, son todos como Evo Morales ahí, y les parece, hasta despreciativo los mira. Ellos decían, nosotros salimos y juntamos 100 personas. Y había un matrimonio que ustedes lo miraban y nos daban 2 pesos, como dicen. Pero después nos pusimos a hablar con ellos tenían un liceo, eran profesores. Tenían un instituto de enseñanza, empezaron con primaria y tenían un liceo en un lugar rural de Bolivia. Y uno dice, eso está bueno. ¿Pero saben qué? Dios nos tiene aquí en este país. Tú y yo nos convertimos en Uruguay. Porque hermanos fogueados y con paciencia se tomaron el tiempo delante de Dios para orar por nosotros, para que nosotros nos convirtiéramos. Y aquí estamos nosotros, vale la pena el esfuerzo. Y ¿saben qué? El lugar donde estás, este país es el templo que tenemos que construir. Este país, con esta gente incrédula, masónica, todo lo que ustedes quieran. Pero este es el país que tenemos que evangelizar. El lugar donde estás.
Algunos se convirtieron en el interior, en un barrio de Montevideo, en distintos lugares. Alguien te habló y tú te convertiste. Dios nos tiene en este lugar. Este es el lugar en el que tenemos que predicar. ¿Verdad? ¿Se entiende lo que digo, no? Dios nos quiere aquí, nos tiene aquí. Tal vez como Dios te tiene para que construyas con otros la obra de Dios en el lugar donde estás. Y que desde aquí tal vez puedas proyectarte a otros lugares. Como hemos escuchado los testimonios de Hugo, de Nacho, de Andrés, ¿verdad? Desde aquí salieron de este país y Dios los llevó a otros lugares. Pero aquí ya edificaron. ¿Me explico? Vale la pena. Este es nuestro lugar. No estamos para construir para nosotros mismos. Estamos para construir para Dios. En el lugar que Dios nos ha puesto, con los elementos que Dios nos ha puesto, con los hermanos con los cuales Dios nos ha puesto. Gastemos la vida en eso. Te repito, capacítate, fórmate, crece, pero poniendo todo en el altar de Dios para que Dios lo utilice y lo consuma para sí. No vivas para ti mismo. No hagas casas artesonadas. Renuncia a las comodidades. Renuncia a tus derechos y dáselos a Dios, porque es el mejor lugar donde pueden estar, ¿verdad? Estoy pasando rápidamente. Moisés eligió antes de los 40 años identificarse con un pueblo esclavo y sumido en la miseria, antes de los 40 años. Lo dice Hechos, y está en Hebreos. Moisés era llamado hijo de la hija del faraón. Era un príncipe, estaba en el lujo egipcio. Pero él sabía que su pueblo era Israel. De alguna manera Dios, como dicen Hechos, ya le había expresado que por mano de él iba a ser liberado el pueblo. Cuando él intercede para que sus paisanos, sus coterráneos, no se peleen, él pensaba que ellos sabían que Dios iba a liberar al pueblo por su mano. Sus paisanos no lo sabían. Pero quiere decirle que en el momento de riqueza, de comodidad, Moisés elige identificarse con un pueblo esclavo y tiene que huir de Egipto por su identificación. Porque prefirió el gozo de Cristo antes que los deleites temporales del pecado. Y eso es para nosotros, hermanos. Eso es bien para nosotros. Dios quiere que nosotros identifiquemos con la iglesia, con su pueblo, con Jesucristo, antes que gocemos de los deleites temporales del pecado. Moisés tuvo que recibir una preparación diferente durante 40 años para recién después servir a Dios. Pero él había elegido bien. Y nosotros tenemos que mirar estos ejemplos y aplicarlos a nuestra vida y cuestionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No es, ¿sabes qué? Si estás en buena situación económica, disfruta de la situación económica. Uno tiene que aprender a vivir en abundancia y en pobreza, lo que dice Pablo. Sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza. No somos ascetas ni místicos, ni ninguna de esas cosas raras que nos nos prohíban comer una buena comida. Come una buena comida si la tiene. Hay gente que dice, tú comes una buena comida y hay gente que en África se muere de hambre. Aunque tú no comes la comida acá, la gente de África se sigue muriendo de hambre. O sea, esas cosas raras no. Si tienes a la mano disfrútalo. Pero la cosa es que el disfrute
no sea la razón de tu vida. Que tengas la capacidad que Dios da de renunciar para poder servir. Me explico lo que digo. Yo quiero ser entendido, ¿verdad? ¿Para qué vives? ¿Para qué estás? ¿Para qué te tiene Dios en este mundo? ¿A qué no estás renunciando? ¿Qué cosas te tienen atrapado? Puede ser un pecado, que todos llamemos pecado. Mira Moisés. Pero pueden ser cosas, entre comillas, legítimas, que te tienen atrapado, que hacen que tu servicio no sea 100%. Un día, en un lugar de Uruguay, habla así para que nadie se identifique, al que se iba a evangelizar, una de esas vueltas hace muchos años también, fue un éxito el trabajo evangelístico. Entonces alguien decía, otros años vino gente más capacitada. ¿Por qué este año que vino gente más nueva, el resultado fue mejor? Y un hermano misionero dijo, estos jóvenes dieron el 100%, su 100%, no se reservaron nada y Dios bendijo. Y yo te pregunto, ¿cuál es el porcentaje tuyo? ¿Me explico? Cuando uno se involucra en el servicio a Dios, involucra todo lo que tiene, su familia, ¿me explico? En el servicio va la familia. Nacho y Leña, Andrés y Evelyn, están con sus hijos, porque no hay otra manera de hacer la obra. ¿Alguien te va a decir que están equivocados? No, hermano, no están equivocados. Porque están en el centro de la voluntad de Dios, donde Dios quiere que estén. ¿Y a ti qué te pide Dios? ¿Dónde tienes que estar tú? ¿A qué tienes que renunciar? Esto que hablo de renuncia, porque Jesús insistió muchas veces en su ministerio. Él llamó a renunciar muchas veces. Y vivimos en un mundo capitalista, materialista y consumista. Nos pensamos que tenemos derecho a todas las cosas, porque nacimos en este bendito país que es Uruguay. Un país libre hasta por ahora, en que vivimos cómodos, hermanos. Porque la persona que se convierte, ¿sabe lo que pasa? Ordena su vida y empieza a vivir cómodo. La mayoría de los creyentes. Algunos capaz que no, pero la mayoría sí. Piensen en los países, en los hermanos del África. A mí me impactó el testimonio que trajo Horacio Amarilla cuando estuvo allá en Angola en la misión. Muchos lo habrán escuchado ya. Él no fue de misionero, fue de misión de paz del ejército uruguayo. Pero él decía que la gente venía de no sé dónde para reunirse con los zapatos abajo del brazo. Porque los zapatos los usaba para el culto. No tenían zapatos. Dice que después entraban y que lo que ofrendaban era el producto de su trabajo, frutas y cosas agrícolas, porque no tenían plata. Y dice que eran felices, bueno, cantaban espectacularmente. Nosotros nacimos en esta parte del mundo, ¿y a qué no queremos renunciar a veces? Dios precisa entrega de nosotros. Dios precisa que nos entreguemos y que le demos la capacitación que nos da, los talentos, nuestras profesiones, nuestros oficios, nuestros bienes, nuestra familia, para servir y glorificar a Dios. Qué alegría, hermanos. Qué alegría cuando estás con un niño y ese niño te cuenta que en su casa ora. Y que Dios le contesta. Y te dice las cosas por las que ora. Eso trae gozo al corazón. Eso no tiene precio. Fui a 2 sepelios de 2 madres. Una, la madre de una creyente que hace tiempo que no está en Rocha, se fue para otro departamento y se reúne con otros hermanos. Pero su madre se convirtió. ¿Saben qué? Llegamos,
Ella, su esposo predicó, da fe de aquella mujer que se había convertido, siendo bien mayor, ¿no? Después, me acuerdo, agarró y dijo, vamos a cantar una canción que le gustaba a mi mamá. Una vieja canción. Te vengo a decir, oh mi Salvador, vieja canción. Se cantó con mucha sencillez y respeto. Después conversamos con ella y dice, ¿sabes qué? Dice, esa canción, dice, cuando yo tenía 13 años tocaba la guitarra, mi mamá la escuchaba. Y fue la canción favorita de su vida. Y yo decía, pero vale la pena estar en la obra de Dios. ¿Verdad? Porque se convirtió esta muchacha. Su madre se convirtió. Más de 30 años después, en el cementerio se alaba y se canta. Esas cosas no tienen precio. Es un gozo que no se puede expresar. En el otro caso, una persona que ha escuchado el Evangelio, pero que por las riquezas de este mundo no lo ha seguido. Sí, un aplauso para la mujer que se iba, pero perdida, sin gozo, sin consuelo, sin Cristo, sin esperanza. Vale la pena, hermanos, que nosotros entreguemos todo lo que tenemos a nuestro Dios. Jesucristo menospreció el oprobio, sufrió todo lo que sufrió por el gozo propuesto delante. ¿Cuál es el gozo propuesto delante? Nosotros. Cristo pasó todas las que pasó, sufrió todo lo que sufrió, porque el gozo era vernos a nosotros salvos, rescatados del pecado y con vida eterna. Y se verá el fruto de la aflicción de ese Espíritu y se gozará. Nosotros somos el fruto de la aflicción del Espíritu de Cristo. Él se entregó, dio todo por causa nuestra. ¿Qué le podremos dar nosotros? La mejor vida que tenemos es una vida de entregarnos a Dios. La mejor vida que le podemos dar a nuestros hijos es que aprendan a entregar todo lo que tienen y son a Dios. Hay mucho más bendición en dar que en recibir. El gozo está en Dios. Si nosotros estamos con Dios, en lo que Dios está, nuestra vida va a ser gozosa. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos.